Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar con la clase de español. Vamos a compartir el libro digital. Vamos a continuar con el tema de comprensión lectora que estábamos viendo, que es la nota de opinión. Bien. En la nota de opinión, como estábamos explicando ayer, este es un tema de comprensión lectora. Este es mi ejemplo. Entonces, en este ejemplo, yo tengo que identificar todo lo que conforma la nota de opinión, ¿sí? Entonces, en la nota de opinión hay una experiencia personal. ¿Por qué? Fíjese, lo primero que usted debe recordar es que la nota de opinión es un texto que expresa qué cosa, la expresión de una persona con respecto a un tema. Entonces, los temas son muy variados, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Este tema es diferente a la editorialista, porque la editorialista automáticamente da su punto de vista en el editorial. Acá no. Acá es una experiencia vivida. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprendernos, en este caso, aquí, cuáles son las experiencias personales narradas. En este caso, usted puede observar aquí, dice, recuerdo hace un par de años haber tenido la oportunidad de recorrer la pobreza extrema. ¿Ven? Entonces, aquí, en esta parte, esto viene en el examen, esta parte dice, analiza la marca personal del autor en su estilo. ¿Cuál es la marca personal en su estilo? Encontrará muchos de esos rasgos. Ella se está contando la experiencia. Fue brutal el encontrarse con lo vivido. ¿Ven? Entonces, estas partes las tengo que identificar. Ayer estábamos viendo esta. Aquí les explicaba más o menos dónde identificábamos cada parte. ¿Cuál es el tema planteado en el texto? Las convenciones culturales que existen para poner nombres a las personas. Identifica la opinión del autor acerca del tema. Los nombres los elegimos nosotros por meras cuestiones culturales. Fíjense, ya vimos la nota de opinión, vimos la editorial, ¿sí? Son temas de comprensión lectora que se parecen. De pronto usted dirá, es facilito si eso nada más leer, pero cuando yo le digo que analice y argumente las partes, entonces no me sabe responder. En cuanto al mito, el mito también es algo de comprensión lectora. Pero ¿qué pasa con el mito? Que explica, el mito te va a explicar, sea cierto o sea falso, ¿verdad? Explica la realidad y los fenómenos naturales que rodean al ser humano. Entonces, por medio de estos mitos, ya nosotros sabemos que es un mito, pero plantearlo, esto es lo que debemos considerar. En este caso, el tiempo de origen. Aquí puede decir hace siglos, hace 10 años, aquí dice hace muchísimo tiempo. ¿Ven? Entonces, aquí debo identificar cuál es la verdad mítica. Vamos a leer las partes como tal. El tiempo de origen. El tiempo de origen, obviamente, se considera el tiempo en que se ubica esta narración, porque se correlaciona con la narración, esto es arte, ¿verdad? Se correlaciona con la narración. De igual manera, jóvenes, de igual manera, este tema que estamos dando es de comprensión lectora. Entonces, sabemos que entonces estamos en el mito. El mito es el tiempo de origen, donde se ubica el tiempo de lo vivido, ¿sí? En este caso dice, los mitos se ambientan en el tiempo de los orígenes, ¿sí? Ahora viene la verdad mítica. ¿Qué es la verdad mítica? Valora el mito como producto cultural. Aunque existe la idea de atribuir la palabra mito, el sentido de algo falso para los pueblos que lo originaron, los mitos representan verdades sagradas. Entonces sabemos que el mito va a estar conformado por el tiempo de origen, siempre da un consejo, ahí está,
verdad mítica y la coda. ¿Qué es la coda? Determina de qué manera se relaciona este mito con la realidad. Hasta el día de hoy podemos ver las 7 estrellas hermanas. ¿Ven? Lo que se correlaciona con la realidad. Bien. Aquí. El rapto de Perséfone que lo leímos ayer. Identifica las características del mito en el relato. Se sitúa en un tiempo mítico, es decir, no está definido con años y fechas como los textos históricos. Tampoco se mencionan lugares reconocidos. La finalidad del texto es explicar fenómenos naturales, en este caso el cambio de las estaciones. De alguna manera, este intento de explicación conecta el mito con la realidad concreta del oyente. Luego dice, identifica el conflicto que se describe en el mito. Hades ha raptado a Perséfone, la hija de Demeter, quien exige su liberación. No obstante, por haber comido la fruta prohibida del inframundo, Perséfone no puede ser liberada. Bien, ¿cuál es el fenómeno natural que explica este mito? Explica el cambio de estaciones, un periodo fértil cuando Perséfone está con su madre. Fíjense, vimos editorial, vimos la nota de opinión. Bien, vimos el mito. Editorial, nota de opinión, mito. Cada una tiene una característica parecida y debemos analizarlas. Bien. Seguimos con el tema de comprensión lectora, que es las leyendas. Bien, aquí. Fíjense, la leyenda nosotros sabemos que es un relato de corta extensión que se origina en la tradición oral de un pueblo y forma parte de un folclore. Aquí sabemos muchas leyendas, la leyenda del Zárate, hay un montón. Bien, se cuentan como si los hechos narrados realmente sí hubieran ocurrido, ¿verdad? Sus características más importantes, ¿cuáles son? De pronto se sitúa un tiempo histórico. La anécdota narrada tiene relación con quién, con las personas reales o los lugares, eso se da más en los pueblos, ¿verdad? Su origen puede estar ligado con un hecho real, pero puede ser modificado para los fines de la leyenda. Bien, ahora miren que vamos a identificar aquí, en este caso, en la leyenda, héroe idealizado, localización geográfica, personajes históricos, tiempo histórico. Buenos días, Daniel. ¿Ven? Entonces, si a mí me ponen algo, si a mí me ponen un texto, yo tengo que saber identificar, esto es una leyenda, esto es un mito, esto es una editorial. No, esto no es ni un editorial ni un mito, esto es una nota de opinión. Entonces ya ven por qué la profesora Yamile ha estado practica esto. Bien, dice, el héroe idealizado, este es Robin Hood, dice. Unos dicen que el verdadero nombre de Robin Hood era el barón Robin Lontrais, creo que dice así. Y otros que eran Robin de los Locksley. Lo que no cambia es que era un hombre joven y valeroso, de buen corazón y ágil con el arco y la flecha. Bien, quiero que observen esta parte resaltada. Bien, dice, toma en cuenta la idealización del personaje. Los personajes legendarios suelen ser héroes y modelos de conducta moral e incluso bélica. Robin Hood es presentado como un gran guerrero. Al mismo tiempo, alguien lleno de virtudes, lo llenaron de virtudes, ¿verdad? Bien. Localización geográfica. Localiza en un mapa los lugares mencionados en el texto. La mayoría de las leyendas ubica su acción en lugares reales, algunos en los cuales todavía existe el presente. Entonces dice, el rey Juan sin tierra, quienes se valían de su poder para despojar al pueblo de sus riquezas.
¿Ven? Localización geográfica. Personajes históricos. Aquí tenemos, perdón, personajes históricos y estamos hablando del rey Juan. Localización geográfica. Vivía escondido en el bosque. Tiempo histórico y ayudó a volver al trono al legítimo rey. Lee la leyenda y vimos que ayer estábamos con el origen del día y la noche. ¿Cierto? Bien. Identifica los elementos de la leyenda en este caso. Se sitúa en un tiempo histórico determinado. Narra hechos realistas y sobrenaturales. Tiene dos héroes idealizados, Barí y Use. Describe a Barí y Use. Barí fuerte, rubio y de piel dorada. Use era frágil, bella y delicada. Fíjense, ya hemos visto leyenda, mito, editorial, nota de opinión. Aquí menciona cuál es la intención didáctica presente en esta leyenda. ¿Cuál es la intención didáctica presente en esta leyenda? ¿Quién me puede decir? Cuando hablamos de intención didáctica, ¿es alguna enseñanza que te da? A ver, ¿quién me puede decir algo? Nadie. Bien. Este tema usted lo ha manejado, lo vio en décimo. De hecho, también yo se los había plasmado a ustedes, creo que en el trimestre anterior. Bien. Entre las metas de emisión de mensajes, características del mensaje eficaz. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las barreras de la comunicación? Fíjense, solo que los temas van cambiando. Nosotros dentro de las barreras de comunicación, entramos en lo que son las características del mensaje eficaz. Muchachos, miren, ustedes dirán, pero ¿por qué la profesora siempre repite los temas? No es que lo repito, es que miren, en décimo de pronto decían barreras de la comunicación. A otros le llaman comunicación oral o escrita. Características del mensaje eficaz en este caso. Y todo esto se correlaciona con los elementos esenciales de la comunicación, que bien, ya eso usted lo maneja muy bien, el receptor, el emisor, el contexto, el código. ¿Por qué, muchachos? Porque este es un tema de comprensión lectora. Fíjense que cuando si usted va a la Universidad de Panamá, ya sea la tecnológica o la tecnológica, Universidad Tecnológica o la de Panamá, le ponen a hacer estos análisis de comprensión lectora. Y entonces, si usted no sabe, ¿se acuerdan que vimos las barreras de la comunicación que eran psicológicas? ¿Lo recuerdan? Que vimos a una chica que se intentaba comunicar con alguien en un video y no podían porque tenían esa barrera de la comunicación, que después se le fue el tren y era que la chica no podía hablar porque tenía un aparato. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? ¿Se acuerdan, muchachos? Sí, bien, entonces aquí estos temas se correlacionan. Dice, características del mensaje eficaz. Obviamente, para transmitir un mensaje tengo que ser claro, conciso y preciso. ¿Sí? Tenemos barreras de comunicación psicológicas. ¿Qué otras barreras de comunicación recuerdan que teníamos? Eran psicológicas, ¿qué más? ¿Quién lo recuerda? A ver, ¿no se acuerdan? Físicas, semánticas, cuando no nos podíamos comunicar. Bien, dice. Característica, el receptor. ¿Quién es el receptor? El que recibe la información. ¿Ya ven por qué lo digo? El receptor decodifica el mensaje con facilidad. Para ello, el lenguaje usado debe ser conocido por los interlocutores. Si dices, le sugiero hacerse una cirugía de derivación gástrica, disculpe, no le entiendo. Le sugiero realizarse una operación para reducir para reducir el tamaño de su estómago. Yo les hago una pregunta. Con eso que está allí, ¿qué tipo de barrera de la comunicación hay allí?
psicológica, física o semántica. ¿Qué tipo de barrera de comunicación hay aquí? Psicológica, semántica, física. Semántica, porque le están diciendo, si a mí me dicen esto, le sugiero hacerse una cirugía de la derivación gástrica. Yo que sé qué es derivación gástrica, me explico los términos. Entonces, si la persona me explica, le sugiero realizarse una operación para reducir el tamaño de su estómago, ahí sí está. Entonces, ahí hay una barrera de la comunicación porque no nos estamos entendiendo. Entonces, una barrera de comunicación, ¿cómo? Semántica, muchachos. Bien. El lenguaje léxico, construcciones gramaticales, se adecua a quién? Al receptor y a la situación comunicativa. Cliente, buenos días, mesero, hola caballero, ¿cómo te va? ¿Vienes solo o traes compañía? Allí esto está como mal, entonces es mejor que él diga. Fíjense, esto se correlaciona con las barreras de la comunicación, con los elementos de la comunicación. El cliente dice buenos días, el mesero obviamente responde buenos días. Y el caballero, en vez de preguntar, ¿cómo te va? ¿Vienes solo o traes compañía? ¿Cuántas personas acompañan al Señor? ¿Ven? Porque aquí, si la persona está enojada, ¿qué te va a decir? ¿A ti qué te importa? Yo vengo solo, no me estás viendo, ¿me explico? Entonces, buenos días, caballero, ¿cuántas personas lo van a acompañar? ¿Ven? Bien. En este caso se dijo, caballero, ¿cuántas personas acompañan al Señor? Bien. Sencillo. Aquí vimos el propio, vimos el claro, el propio del adecuado, el sencillo. El estilo comunica las ideas de manera directa, sin giros innecesarios. Ejemplos. En realidad me parece que lo menos problemático sería intentar analizar la situación desde mi punto de vista. Para hacerlo de manera sencilla, a mí me parece que en este caso yo tengo la razón. ¿Ven? Sencillo. Preciso. Las ideas expresadas se distinguen con claridad. Llegó al muelle un barco que se bajaba. Llegó al muelle un barco del que se bajaba la gente, pero podían quedarse poco tiempo, luego se marcharon. Si yo quiero dar un mensaje preciso, yo digo, llegó al muelle un crucero. Moderno, se emplean términos y expresiones actuales conocidas y no vocabulario anticuado ni de en desuso. Entonces, en desuso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto entra en el léxico, ¿sí? Dice, mi perrito no es huraño, pero muy divertido y tierno. Mi perrito no es huraño, sino muy divertido y tierno. Positivo, prefieren expresiones afirmativas y asertivas y evitan la negatividad hasta donde sea posible. No creo que nadie sea capaz de decirle que mejor no vaya a ese lugar. Me parece que alguien debería decirle que se abstenga de ir a ese lugar. Usted dirá, ay, eso está fácil, pero ahora en los ejemplos se va a dar cuenta que hay que aprenderse las características. Si no manejo los elementos de la comunicación, que son emisor, receptor, código, contexto, se me va a hacer difícil a la hora de comprensión lectora y debo manejar las barreras de la comunicación, que ya eso lo vimos. Las barreras de la comunicación son psicológicas, físicas, semánticas. Bien, dice, el mensaje se construye de manera original. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, ¿cómo estás, amiga? Mis cosas bien y las tuyas, cuéntame un poco. Bien.
Explica, página 185, ponga la fecha de hoy, por favor, ponga la fecha de hoy. Bien, dice, explica cuáles son las características de un mensaje eficaz. Fácil, son de claridad, de adecuación, de sencillez, de precisión, de modernidad, que pueden ser positivo, corrección gramatical y ortográfica y creatividad. ¿Se ve? ¿Se ve allí? Sí, profe. Bien. Aplica las características del mensaje eficaz para redactar un mensaje informativo. Ahí está ya el área de comprensión lectora. Informamos, dice, aplica las características del mensaje eficaz para redactar un mensaje informativo. Informamos a toda la comunidad estudiantil que la reunión para discutir el estado del comedor escolar se realizará el próximo jueves a las 2:30 p.m. en la cancha de baloncesto. No faltes. El buen estado de la escuela es también tu responsabilidad. Características de mensaje eficaz. Ahora dice, analizamos. Vamos a leer la siguiente afirmación. Si puedes decir una cosa con 2 palabras, no la digas con 4. Regla de Ottman. Explica cuál característica o cuál característica del mensaje eficaz crees que alude. ¿Se dan cuenta? Tengo que aprenderme las características. Alude a la claridad, pues si no se van vueltas innecesarias, el receptor puede comprender el mensaje con facilidad. ¿Y esto dónde entra? Entra en lo que es las barreras de la comunicación. Mucho cuidado con este tema, muchachos, porque este tema es de análisis. Bien, también se refiere a la sencillez, pues el mensaje eficaz debe comunicar las ideas sin giros innecesarios. La precisión también se envuelta en esta frase. Pues las ideas deben distinguirse con qué cosa, muchachos, con claridad, yendo directo al punto. Luego dice, sintetizamos, explica la utilidad de construir mensajes eficaces en nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana es lo que vivimos a diario, ¿sí? Vaya la redundancia, nuestro diario vivir. La eficacia en la comunicación evita los malos entendidos, ya que somos seres sociales y nos relacionamos con todos, con otros todo el tiempo. Es importante que la comunicación sea efectiva en todo momento. Y aquí fíjese, ahora vemos máximas de la comunicación. Y seguimos hablando del emisor y seguimos hablando del receptor. Es para que vean que, por ejemplo, el próximo año están en 12. Se dificulta el término, pero si usted no maneja lo que ya dio, imagínese. Máximas de la comunicación. Esto también es un tema de comunicación oral. ¿Sí? Vamos a ver máximas de cantidad, máximas de cualidad, de relación, de modo. Bien, chicos, vamos a quedar el día de hoy hasta aquí en un mensaje eficaz. ¿Tenemos alguna pregunta? Para esto hay que ser específico, aprenderse exactamente las características del mensaje eficaz, analizarlas, receptarlas y así poder llegar a mi pensamiento. Bien, chicos, Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Que tengan un excelente fin de semana. Chao.